yo no voy a terminar con él hasta que él quiera, que si yo intento hacer algo me va a matar y que va a matar a mi hijo. Estoy teniendo un caso de acoso, ahora sí que cibernéticamente, en el aspecto igual físico, pues esta persona hizo que yo me peleara con mi familia. El Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de violencia en razón de género. La mujer, a pesar de que es la constructora de este país, es la que más sufre la violencia machista y sobre todo la que es víctima de un sistema que la ha doblegado históricamente. Hoy contamos con una persona muy valiente que va a exponernos lo que está sucediendo, lo que le está pasando. Hola Janet, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser la voz de muchas mujeres que están sufriendo lo mismo que tú. Te agradezco mucho y sobre todo reconozco el valor que tienes al hoy venir aquí y alzar la voz. Cuéntanos Janet, ¿qué es lo que está pasando contigo? Sí, bueno, estoy teniendo un caso de acoso, pues ahora sí que cibernéticamente, en el aspecto igual físico. Esta persona que me está haciendo esto, pues sí fue un exnovio mío, el cual pues yo conocí en diciembre de 2023, en febrero de 2024 me invita a salir, en marzo pues ya comenzamos una relación, la cual pues duró aproximadamente un año, pero no fue así como tal un año corrido, sino que terminamos, unos meses no nos vimos y después volvimos a intentar tener esta relación. Pero bueno, él me acosa, hace muchos perfiles falsos. Y todo esto comenzó en julio de 2024, que pues todavía éramos novios. Empezaron a subir fotos mías en un grupo de Facebook diciendo que pues él era casado, que yo por ser contadora y que le hacía sus declaraciones, pues él me daba dinero y mantenía a mi hijo, cosa que pues no era verdad. Entonces yo de ahí decido pues decirle que yo no quiero problemas, que tampoco se me hacía justo que me estuvieran molestando y que pues lo mejor era terminar la relación. Pero él me insistía en que no, porque pues era una expareja de él, que no quería que él fuera feliz y que pues nosotros nos merecíamos ser felices. Para esto la verdad es que esta persona siempre se mostró al principio como una persona pues que era buena gente, siempre así como que intentaba, iba por mí a la escuela y me decía, yo me conformo con solo verte aunque sea un ratito, porque pues yo siempre puse primero a mi hijo y siempre le decía que no tenía tiempo para verlo a cada rato. Entonces se mostraba muy comprensible, como que confiaba mucho en mí, en él. Cuando accedo yo pues a seguir esta relación, también tuve problemas con mi familia porque pues empezaban a mandarles también mensajes a mi hermana, a mi mamá, en donde igual les decían que según él estaba casado, me insultaban a mí, insultaban también a mi hijo, desde ahí empezaron a insultar a mi hijo. Y entonces, pues en ese entonces me peleé yo con mis papás por defenderlo a él. En una ocasión, el 2 de agosto, que él fue a dejarme a mi casa porque me había ido a recoger a un concierto, pues se pelea con mi mamá y con mi hermana, porque pues mi hermana y mi mamá le reclamaron sobre esto, y entonces de ahí él empezó a cambiar. Claro, sí. Pero que además esto es una táctica que utilizan siempre generalmente los hombres para manipular especialmente a las mujeres, ¿no? Es decir, primero van dando muestras de amor, muchas muestras de afecto, comprensión, cariño para enganchar a la persona, y es una táctica fragmentar el núcleo familiar, ¿no? Porque lo que buscan estas personas es que la víctima quede sola y quede aislada. Sí, de hecho, pues sí pasó eso. Yo estaba a punto de graduarme, en agosto iba a ser mi fiesta de graduación, en agosto de 2024, y pues tuve que ir sola porque pues esta persona hizo que yo me peleara con mi familia. Y entonces antes de mi evento de graduación, pues yo mejor decidí alejarme de él porque pues yo ya no me sentía bien.
sí me afectó bastante el haber tenido problemas con mi familia. Y entonces le dije que ya no quería nada con él. Y empezaron otra vez a molestarme más con estos mensajes en donde me decían que yo era una puta, que me había metido según con un casado. Subían fotos mías diciendo que yo estafaba a las personas. Y me mandaban un montón de mensajes por Messenger de distintos perfiles falsos, en donde igual me insultaban y hacían como otros grupos igual en Messenger con perfiles que según eran de mujeres, en donde se peleaban por él. Y pues decía según ahí que él las quería todas, pero que pues tenía según preferencia por mí, porque yo era más joven que él y que yo era su colágeno, y que pues hasta sus amigos le decían que como yo tenía buen cuerpo, que pues ahora sí se había conseguido algo bien, ¿no? Yo traté de ignorar estos mensajes porque pues pensé que a lo mejor iba a haber un momento en que me iban a dejar de molestar, pero pues nunca pasó eso. Cuando yo decido volver con él, que fue en noviembre del 2024, ya habíamos comprado unos boletos para ir a un concierto de Los Fabulosos Cadillacs, fuimos juntos, incluso fue su hermana. Yo por eso pues dije, pues no me está mintiendo si es soltero, y porque estaba yendo su hermana, ¿no? Y su hermana convivió conmigo, los tres convivimos, todavía ese día fue a dejarme en mi casa, y por eso yo decidí pues volver a retomar la relación con él. Pero pues cuando yo antes era una persona que pues como en ese entonces estudiaba, me gustaba salir con mis amigos de la universidad, pues sí, a bailar, y nos tomábamos a lo mejor la cerveza. Entonces yo no le avisaba porque pues yo sentía que no teníamos como esa obligación de decirnos siempre claro en dónde estábamos, ¿no? Cuando él se enteraba, porque pues subía cosas a mis redes sociales, era cuando igual me mandaban mensajes y me decían que era una piruja, que era una puta, que nada más me la pasaba de fiesta, y siempre pasaba eso. Estos eran perfiles falsos, digamos. Sí. Y que presuntamente o probablemente son de él. Sí. Uh-huh. ¿La persona que te acosa, puedes contarnos más de él? Sí, esta persona se llama Felipe. Yo lo conocí porque era amigo de mi hermano. Mi hermano fue el que pues hizo que tuviéramos el contacto. Él tenía un negocio aquí en Atizapán de Zaragoza, era una rosticería donde vendían pollos rancheros y pollos rostizados, y pues por eso me conocía. No nos hablábamos, pero sin embargo pues conocía a mi hermano, convivía con mi hermano, y sí me había llegado a ver. ¿Rosticería dices que estaba aquí en Atizapán de Zaragoza? ¿En qué parte? En Bosques de Iztacala, antes de llegar a la colonia Guam, justamente enfrente de donde está la fábrica de ropa. Ok, entonces justamente por eso él, digamos, se involucró dentro de tu círculo familiar, aparte de la relación con tu hermano. Felipe es más grande que tú, ¿cuántos años tiene? Sí, tiene 44 años. 44 años, ok. ¿Y cómo se fue dando esta dinámica de control? O sea, él, ¿cómo es que llega a tu vida? Me contacta porque pues yo estaba estudiando mi licenciatura para Contaduría Pública. Entonces mi hermano le habló de mí, le había dicho que yo ya estaba estudiando y que tal vez lo podía ayudar con su contabilidad, porque en ese entonces él iba a empezar a trabajar de Uber. Entonces por eso me contacta, para que le haga yo primero unas declaraciones que según él me dijo que no le habían presentado. Se las hago y posteriormente después me dice que le ayude con sus declaraciones mensuales y pues a llevar su contabilidad. Y a partir de esto es que se va involucrando en tu vida. Sí. ¿Cómo es que él te dice por primera vez que quieren salir o que te quiere conocer? ¿Cómo se da esto? Como platicábamos nada más cuando yo le mandaba sus declaraciones, en ese entonces pues yo subí una imagen a mi estado de WhatsApp. Él la vio y me hizo un comentario de que si me gustaba bailar, que él me invitaba, que quería conocerme más. Yo al principio pues le di largas, pero el 24 de febrero del 2024,
que pues yo salía a comer con mi mamá y con mi hijo porque era el cumpleaños de mi hijo, pues como ya sabía que él trabajaba en Uber, le pedí que me hiciera ese viaje. Entonces él aprovechó esa situación para acercarse más, y fue como me invitó otra vez a salir. Ok, entonces a partir de eso, él pues va conociendo a tu mamá, conoce a tu hijo, y es cuando empieza a involucrarse, digamos, más de lleno dentro de tu vida. Sí. ¿Qué sucede después? Ya cuando empezamos la relación, te digo, él se portaba muy comprensivo. Yo siempre le dije que pues no lo podía ver siempre porque yo también tenía que estar con mi hijo. Y siempre le comprendió, igual iba a la escuela y entonces él me decía, pues yo voy por ti, pasamos a comer, estamos un rato juntos y ya después te llevo a tu casa. Y así le hacíamos, cuando podíamos, pues sí salíamos a comer y ya me llevaba como a las 9 de la noche a mi casa, que prácticamente pues fue nada más el lapso del mes de marzo y finales de abril, lo que sí convivíamos seguido. De ahí pues nos dejamos de ver, festejamos juntos mi cumpleaños y de ahí yo empecé a notar que cuando pues teníamos relaciones sexuales él era violento, pero pues en ese momento lo dejé pasar. Tuvimos un problema ese día que festejamos mi cumpleaños porque pues justo yo le reclamé que si estaba teniendo algo más con alguna mamá de sus hijos, ¿no? Porque él tiene 5 hijos, okay, de distintos matrimonios. Entonces, pues nos enojamos y ya fue ahí como nos empezamos a distanciar y empiezan estos mensajes en julio de 2024. ¿Estos mensajes cómo se fueron dando? ¿Empezaron con poco o ya fueron escalando en intensidad hacia las agresiones que te hacían? Sí, fueron escalando. Al principio nada más me molestaban a mí. Obviamente pues como mi mamá vio las publicaciones y contestó a la persona que pensamos que me estaba ofendiendo, pues de ahí empezaron también a molestar a mi mamá, pero casualmente cuando yo estaba bien con él, momentáneamente paraba este acoso. Si él como te comentaba, si él veía que yo salía o que subía algún estado de que estaba pues a lo mejor tomando con alguien más, empezaba otra vez estos mensajes. O sea, él de alguna manera estaba manipulándote para que tú llegaras como a buscarlo, con la condición, digamos, de que había esa tranquilidad, de que ya no te molestaban en redes sociales, ¿no? Sí. O sea, que al final de cuentas uno no puede verlo en el momento, pero que ya en retrospectiva pues es una táctica también de manipulación, ¿no? Después de eso, ¿qué sucedió? Pues finalmente yo decido ya terminar de lleno esta relación sentimental con él en mayo de 2025, porque pues como ni nos veíamos, pues yo sentía que ya no estaba bien que siguiéramos juntos, pues nada más hablábamos por teléfono y solo de enero a mayo de 2025 pues nos vimos como una ocasión. Entonces yo dije, ya no tiene sentido esto. Sin embargo, le seguía dando los servicios de Uber porque pues había veces que yo tenía que ir a juntas de mi trabajo y la empresa me pagaba ese servicio. Entonces pues como conocía que él hacía las facturas de Uber, hacía los viajes de Uber, por eso le seguí dando estos servicios. Y empiezo a notar que él era, porque siempre me mandaban mensajes cuando él me hacía un viaje, terminaba el viaje y me empezaban a mandar mensajes de que según nos habían visto juntos, de que qué hacía yo con él y insultándome otra vez. Justo cuando terminaban los viajes, sí, digamos. Y además que tú recurriste a él para estos viajes justamente porque te facturaban, pero entiendo que también con estos viajes él fue identificando los lugares donde tú vivías, sí, y que también se fue acercando a tu círculo familiar, ¿no? Sí. Y que después esto se convirtió en un acoso contra tus familiares. Sí, ¿cómo fue eso? En octubre del 2025, pues yo ya no me estaba dando ya cuenta de que él era el que me molestaba, pero no estaba todavía segura
Entonces decido ya no darle ningún servicio de Uber y me fui a un curso a la Ciudad de México por Tlalpan, y entonces pues subí a mis redes sociales que había asistido a este curso, y fue cuando él empezó a mandarme mensajes ya diciéndome que él era, porque me dijo que por qué no le había dado ese viaje, que si yo pensaba que lo perjudicaba, que no era así, que el dinero que yo le pagaba a él se lo ganaba en 2 horas, y entonces ahí confirmé que era él el que me estaba acusando. El que además había generado todos estos perfiles. Y quiero recalcar otra cosa que se me pasó, pero que también me parece una bandera roja, sobre todo para que la audiencia que nos escucha pueda identificar estas cosas. Él, de alguna manera, cuando creó estos perfiles falsos, donde te metían a grupos de chats en Messenger y simulaba que había muchas mujeres detrás de él, ¿no? Como para de alguna manera enaltecerse y que tú dijeras, bueno, pues tengo algo, debe de tener, no tengo que estar con él. Y que justamente esta es una de las tácticas que utilizan siempre los hombres como para tratar de manipular a las mujeres, ¿no? Y de alguna manera tenerlas dentro de su poder, porque eso es finalmente lo que están buscando. Bueno, después de esta vez que tú fuiste a Tlalpan, del curso, ¿qué fue lo que sucedió? Entiendo que ya a partir de eso fueron escalando más la situación. Sí, justamente igual en este periodo yo empiezo pues un proyecto con unos amigos de escribir una antología de poemas, y entonces pues yo tenía en ese entonces mis redes sociales públicas, y empezó a robarse fotos mías y a subirme a grupos de Facebook en donde decía que yo estafaba a las personas, que yo me prostituía, que era una puta. Empezó a insultar a mi hijo. Si mi mamá empezó a ver, y mi familia igual empezaron a contestar, y entonces también empezaron a mandarles mensajes insultándolos, con fotos mías, con fotos de mi hijo, amenazando que pues me iba a hacer algo. Él empieza igual a acosarme por distintos perfiles, diciéndome que yo no voy a terminar con él hasta que él quiera, que si yo intento hacer algo me va a matar y que va a matar a mi hijo. Igual empezó a buscar a toda mi familia y mandándoles así fotos mías. Me empezó a decir por estos distintos perfiles que tenía fotos mías donde yo estaba desnuda y que si yo hacía algo las iba a publicar. ¿Él en algún momento llegó a hacerlo? No sé, porque él hace las publicaciones. Ajá. Y después no las manda a mí, a mi familia o a las personas que me conocen por Messenger, pero no sé si haya publicado algo mío, porque pues al final de cuentas, si él tiene esas fotos mías íntimas, fue sin mi consentimiento. Claro, y que además es algo que está penado, ¿no? O sea, en caso de que tú llegues a ver eso, sí hay manera de que la policía cibernética intervenga, ¿no? Pero también entiendo que ya hiciste una denuncia, que ya hay una denuncia formal sobre esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque también ha sido una travesía, ¿no? Ha sido muy complicado. La verdad es que yo también por eso pues sigo teniendo este miedo, porque yo quise hacer mi denuncia sin un abogado. Uh-huh. Ya asistí al Ampevis de aquí de Atizapán, y primero pues nunca estaban las personas para levantar la denuncia. Yo tuve que hacer una predenuncia por internet, que la verdad es que me ayudaron pues unos policías de aquí de Atizapán a presentarla. De ahí pues me decían que tenía que ratificarla, pero igual siempre me daban largas. Estuvimos casi más de un mes esperando afuera del Ampevis, porque pues siempre decían que estaban en diligencias, que teníamos que tener cita. Y cuando logro llegar al Ampevis y encontrar a la persona para poder ratificarla, pues esta licenciada del Ampevis me dice que mi caso pues no iba a pasar nada con mi caso, porque pues ella consideraba que eso no era acoso, que no iba yo violada, que no iba golpeada, y que pues ella consideraba que eso no era un delito, que no me había hecho nada. Esta funcionaria de la fiscalía, ¿cómo se llama?
Se llama Michelle Lucero Bárcenas. Y ella fue quien se negó a rectificar esta denuncia. Sí, me dijo que no tenía tiempo ese día, que ya tenía que irse a una audiencia y que pues de todas formas para que la rectificaba, si de todas formas no iba a pasar nada. Así tal cual te lo dijo, ¿no? Y que además es en las fiscalías, sobre todo aquí en Atizapán de Zaragoza, donde en realidad hay muchísima negligencia de las personas, ¿no? No tienen ni siquiera luego la empatía humana de ponerse en el lugar de las víctimas y de levantar las denuncias, ¿no? De dar algo que además es un derecho de todos, de levantar estas denuncias cuando se ve afectada nuestra integridad. ¿Qué pasó después? ¿Estuviste esperando un mes para que pudieras rectificar esta denuncia? Sí, y pues la verdad yo con miedo, pues sí, hice una publicación en mis redes sociales donde pedí ayuda y donde pues también la hacía responsable si a mí, a mi hijo, a mi familia le pasaba algo. Y pues esto igual fue un detonante para que él empezara a molestar a las personas que quisieron ayudarme. En este caso pues mis papás, mis hermanos, a mi tía que igual ha sido la que me ha estado apoyando, pues ahora ya la agarró personalmente también con ella porque la acosa igual, a mis primos igual, y sobre todo pues siempre pone que se dirige a las mujeres como perras, cachorras, putas, y con mi hijo igual, pues como sabe que mi hijo pues es algo sagrado para mí, ha estado amenazándome, incluso se robó fotos de mi hijo, sabe dónde va mi hijo al colegio, a la escuela, y entonces me dice que va en camino por mi hijo, que lo va a matar, que salud por mi hijo porque pues ya no va a estar, y que igual si él se entera que yo lo denuncio me va a matar. ¿Así te lo he dicho? Sí, incluso cuando yo puse esta publicación, me contactó una persona que no sé si sea real, me contactó, me dijo que ella había sido víctima de esta misma persona, que era menor de edad, que tenía 16 años, y yo intenté hablar con ella pues para que igual ella denunciara, pero me pidió ayuda. Yo recorrí a mi tía que pues en Atizapán, en su calle, es encargada de vigilancia, para que pudiéramos ayudarla mandándole una patrulla, porque ella me mandó mensajes diciéndome que él estaba fuera de su casa, que no se quería ir y que la estaba amenazando. Entonces, pues la ayudamos de esa forma, pero pasó un lapso de 1 hora sin poder comunicarnos con esta persona, y ya después él empezó a contestar que ella la había matado. ¿Él empezó a contestar en dónde? Tanto en el perfil de esta chava que me había contactado como por WhatsApp. ¿El WhatsApp de él? ¿O de la esta chica? Chava. ¿Y qué fue lo que decía? Que si había querido ayudarla no lo había logrado, que ya la había matado, pero que primero había abusado de ella porque ella no había querido estar con él bien, y que lo mismo me iba a pasar a mí. Bueno, mira, esto desde luego las autoridades lo tienen que investigar, y desde aquí pues hacemos un llamado a las instancias correspondientes para que investiguen esta situación, que no puede seguir así, pero también puede ser una de sus tácticas de manipulación, ¿no? Esto generalmente lo quieren hacer. Mira, los hombres siempre tienen un mandato de masculinidad. Esto quiere decir que tienen que ser fuertes, que no pueden llorar, que tienen que maltratar a las mujeres, ¿no? Y esto se los enseñan en la familia. Parte de eso explica que hoy haya estos casos, ¿no?, en nuestro país. Contra esto tenemos que luchar, pero te lo menciono porque estas son tácticas de manipulación que se aprenden en generaciones. O sea, esto no es solamente de una persona, sino que viene siendo parte de un sistema que pues lamentablemente ha sometido a la mujer en nuestro país, ¿no? Puede ser que sea falso, yo espero que sea falso, pero ten la seguridad de que lo hace sobre todo para que tú tengas miedo. Lo que ellos buscan es que las víctimas estén aisladas, que tengan miedo incluso de alzar la voz, que no denuncien, porque justamente la impunidad
es lo que hace que estas personas sigan actuando de esa manera. Entonces, mantente tranquila y sígueme contando qué es lo que sucedió después de esto. Pues igual empezó a mandarme mensajes que estaba afuera de mi casa. Me manda mensajes diciéndome que pues ahora sí que cómo estaba casi vestida. Y pues obviamente yo me asomaba a la ventana, pero pues no veía nada. Empieza igual fuertemente a acosar, como te digo, a mi tía, a mi prima, que es hija de mi tía. Igual empezó a mandarle fotos en donde le mostraba pues su miembro y diciéndole que pues si quería igual le hacía el favor que a mí, que le pagara viajes de Uber y que igual pues le hacía el favor de tener relaciones con ella. Cuéntame, ¿cómo era la relación con tu familia antes de que conocieras a este sujeto? Siempre hemos sido una familia unida, así como en todo, pues a veces hay enojos, pero siempre habíamos sido unidos. Mis papás, pues dentro de lo que cabe, siempre nos han apoyado. Con mis tías igual llevaba una relación bien porque pues yo era una persona pues más alegre, entonces pues con toda mi familia llevaba una relación buena. Ahora con esto pues ya hubo personas de mi familia que pues decidieron mejor ya no hablarme, incluso pues quitarme de sus redes sociales porque esta persona les mandaba mensajes. O sea, por el temor a que este sujeto los acosara. Sí. O sea, de alguna manera las acciones de esa persona han ido encaminadas a tratar de aislarte. Sí. ¿Qué has sentido de toda esta situación? ¿Sientes apoyo de las autoridades? La verdad no. Yo temo mucho que pues el haber hecho mi denuncia no sirva de nada y que al final él sí me haga algo o que le haga algo a mi hijo o a mi familia. Y repito, lo hago responsable de lo que me pase a mí, a mi hijo y a mi familia en general. ¿Quieres contarnos algo más de cómo se ha venido dando esta situación? ¿Hay actos donde él te haya acosado de manera que haya puesto en peligro tu integridad? Sí, una vez igual afuera de la casa de mi tía me jaloneó para que yo me subiera a su camioneta. Afortunadamente pues una vecina me auxilió y ya se fue, pero no hay día en el que no me haya dejado de molestar. A pesar de que pues hay medidas de protección, una orden de restricción, él dice que no le va a pasar nada y entonces pues no le hace caso a estas restricciones que tengo. ¿Seguridad Pública te ayuda en ese sentido? Sí habían estado pasando ahora sí diario con la vigilancia. Lamentablemente hubo un lapso en el que se vencieron las medidas de protección y ya no estaban pasando. Hasta apenas el martes de esta semana que voy de volver a renovar estas medidas de protección. Entiendo entonces que esa persona de manera constante merodea tu casa, trata de intimidarte, siempre trata de estar generando un ambiente de miedo dentro de tu entorno, ¿no? Sí. ¿Cómo ha afectado esto directamente a ti? ¿Cómo te ha afectado? La verdad es que ahorita actualmente, pues yo ya no salgo casi de mi casa. Afortunadamente pues estoy trabajando de home office, me dieron esa oportunidad en mi trabajo, pero pues si dan las 6 de la tarde y yo estoy en la calle, estoy ansiosa porque pues, sé que ya tengo que llegar a mi casa porque esta persona me puede hacer algo. Igual, pues tuve que ir a hablar a la escuela de mi hijo para que me apoyaran en este aspecto en que solamente yo puedo ir a recogerlo. Pero igual acudo a la escuela con miedo, porque pues más que nada me preocupa el que le haga algo también a mi hijo. Esa es en realidad la mayor preocupación que tienes. Sí. Porque lo ha amenazado directamente. Esta persona
¿Qué más ha hecho contra tu entorno, contra tus familiares? Sí, o sea, ha amenazado a todas las personas que él ve que me ayudan o que se entera que me están ayudando, las amenaza de que les va a hacer algo por haberse metido a ayudarme. O sea, lo que quiere seguir creando es un ambiente de miedo y sobre todo que tú te aísles, ¿no? Por suerte tu familia siempre ha estado ahí para respaldarte. Sí. Tienes todo nuestro apoyo en lo que nosotros podamos echarte la mano, estamos aquí y lo hacemos con todo gusto. También hay que hacer una nueva denuncia en la Fiscalía Especializada contra los delitos relacionados a la violencia contra las mujeres. En todo lo que podamos apoyarte, estamos con las puertas abiertas y pues agradezco también que tengas el valor de hoy venir aquí a alzar la voz. Y este es un mensaje para Felipe N., alias el Pipe o el Pollos, y para todos los violentadores contra las mujeres, que decirles que la violencia contra las mujeres no los hace más hombres, no hace que ustedes tengan el control, los hace ver personas débiles. No pueden ustedes violentar a las mujeres y esperar que salgan impunes. Por suerte hoy se está trabajando en esta materia y la Presidenta de la República ya presentó una iniciativa y ya se aprobó por iniciativa de la Presidenta de la República una reforma que hoy va a castigar de manera contundente la violencia contra las mujeres. A todos ustedes les digo que la justicia los va a alcanzar y que las víctimas no están solas. Sabemos que en estos casos la violencia contra las mujeres muy pocas veces es castigada y en especial en el Estado de México y en Atizapán hay una impunidad que viene de la mano con las fiscalías. Tan es así que hoy Atizapán de Zaragoza es la casa del caníbal de Atizapán. Una persona que durante años violentó, asesinó a mujeres y que estaba por quedar impune. Las fiscalías han sido omisas, como también es el caso de Janet, a quien tengo entendido que han estado más de un mes esperando ratificar y que en esta segunda denuncia también vas a tener que esperar otro tiempo para poder ratificarla. Sí, así es. El proceso ha sido, la verdad, demasiado largo. Apenas esta semana se pudo que mi primer testigo igual diera su declaración y tengo cita hasta el 8 de septiembre para poder ratificar esta denuncia y la denuncia de mi tía. Entonces, pues estamos a mediados de julio y la cita está hasta septiembre. Prácticamente más de un mes. Si te estuviera viendo la Presidenta de la República, ¿qué le dirías sobre esta situación? Que pues nos ayudara a que las fiscalías hagan su trabajo, porque esta situación es horrible, es horrible tener que vivir con miedo, sin poder hacer tu vida normal y pensando en que cualquier momento pues realmente esta persona va a cumplir sus amenazas y que a lo mejor voy a ser una más que quiso prevenir el que le hicieran algo y por culpa de las autoridades pues solo sea un número más. Esperemos que eso no suceda y vamos a estar aquí para respaldarte en todo lo que podamos. Agradezco mucho el valor que tienes para venir aquí y alzar la voz. También decirles, vecinos, que no hay que ser indiferentes. Todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad con el prójimo. Para eso estamos aquí. Janet podría ser cualquiera. Puede ser su mamá, su hermana, su sobrina, incluso una amiga. Y justo por eso no tenemos que ser indiferentes a lo que le pasa a la persona que está a un lado de nosotros. Hay que alzar la voz, hay que crear una comunidad fuerte para protegernos entre todos y sobre todo para que de verdad haya justicia en nuestro país. No podemos permitir que estos casos sigan sucediendo. Entre todos tenemos que apoyarnos, solidarizarnos con lo que está pasando y no revictimizar a las víctimas. No es culpa de ellas que haya hombres que no sean lo suficientemente valientes, lo suficientemente seguros de sí mismos como para que tengan que intimidar a una mujer, intimidar a sus hijos. Esto no tiene que volver a suceder y justo por eso hoy hay que abrazarnos como una comunidad y crear vínculos y lazos para protegernos entre nosotros. Janet, agradezco mucho que tengas el valor de estar aquí, de alzar la voz y me gustaría preguntarte si tienes algo más que comentar. Solamente les agradezco por haberme dado el espacio, porque sí, como te digo, esta situación ha sido muy difícil.
Pues sí hay días en los que pues me desanimo y ya no sé, no encuentro la salida de esto, pero les agradezco mucho y también por la ayuda que me van a prestar. Al contrario, estamos aquí y como siempre les digo, vecinos, este espacio es de ustedes y pueden venir aquí a contarnos lo que ustedes quieran. Estamos abiertos y seguimos en contacto.